E. El ser en sí del ente externo. Conociendo la actitud nociológica del viria despierto frente a la especie y al género, no ha de extrañar que en adelante nos ocupemos solo de la especie. Ella, en efecto, describe a lo universal real presente en los entes individuales y constituye un concepto adecuado para interpretar el problema de la finalidad de los entes. Naturalmente, un concepto específico que comprenda semejante problema debe ser definido en el contexto de la sabiduría hiperbórea. Observemos la especie perro en la figura 45, donde se han representado con 5 círculos algunos de los entes caninos de la especie. La figura reproduce un instante en la vida de los perros, de tal modo que los 5 ejemplares representados han sido sorprendidos cada uno en su momento evolutivo particular. 3 en segundo grado, 1 en cuarto grado y otro en un grado alto enésimo próximo a la entelequia. Desde luego, estos 5 círculos simbolizan y ejemplifican al conjunto de todos los perros que integran la especie. Para entender la imagen alegórica hay que suponer que cada uno de los 5 círculos corresponde a un ente individual, es decir, a un perro, y que cada arco de espiral refleja al proceso del arquetipo universal en su evolución progresiva hacia la entelequia. Es claro así que cada perro participa del arquetipo sin que éste vea alterada su unidad. Mas, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo lo uno puede manifestarse en lo múltiple sin dividirse? Respuesta: porque de lo que efectivamente participan los entes es de la entelequia potencial del arquetipo, de su finalidad potencial. Por eso la sabiduría hiperbórea afirma que en los entes existe un término universal producto del arquetipo y que el mismo constituye su finalidad. Esta respuesta nos está diciendo que en los entes, por ejemplo los 5 perros, subsiste una entelequia potencial, que es un modo del ser universal en el cual no se altera su unidad. De ese modo, una pluralidad de entes pueden existir simultáneamente impulsados y determinados por la entelequia potencial que reside en ellos y que, al igual que el momento inicial del proceso evolutivo, es un estado singular del ser arquetípico. Pero esa entelequia potencial que subsiste en los entes, ese momento final del proceso evolutivo, es un momento por venir, es decir, es un futuro posible hacia el que apunta el desarrollo del arquetipo. Tal momento futuro, entonces, no puede ser aprendido por ninguna conciencia presente como el sujeto consciente del pasú. El término universal, la finalidad entelequial, es un ser en sí que se sitúa fuera del marco de percepción del pasú y permanece para siempre encerrado en la entraña de los entes. Solo el viria despierto desde el selbst, desde la atemporalidad del yo infinito que refleja el yo despierto, podrá conocer al arquetipo universal y comprender la totalidad de su proceso. El viria perdido, por su parte, ha intuido en muy diversas ocasiones la existencia de este término universal de los entes y lo ha interpretado de muy diversas formas, invariablemente equívocas y parciales. En la figura 45 se ve claramente que los arquetipos potenciales
En el plano arquetípico son una forma singular del ser universal. Sin embargo, en el plano material, una pluralidad de entes participa de la entelequia potencial, la cual subsiste en ellos como finalidad potencial, pero la finalidad del proceso arquetípico es la concreción de la perfección en potencia del arquetipo universal, vale decir, la finalidad concreta es el arquetipo mismo, desplegado y realizado en la materia. La entelequia potencial que subsiste en los entes individuales, entonces significa la efectiva presencia del arquetipo universal desde su perfección futura, la cual solo puede ser la misma en cada uno de ellos. Con otras palabras, esto significa que en cada ente de la especie subyace el arquetipo universal en un modo de ser en sí que lo torna inaccesible a la intuición sensible del pasú, mas si tal ser en sí pudiese ser efectivamente aprendido, posibilidad que se halla al alcance del viria, desaparecería la pluralidad ilusoria de los entes para dejar paso a la singularidad del arquetipo. Es decir, si pudiese ser percibida la entelequia potencial subyacente en los entes, por ejemplo, en los 5 perros, tal forma arquetípica no podría ser diferenciada en absoluto, pues es la misma en cada ente, ya que la singularidad del arquetipo es esencial y su división inconcebible. Una visión real de la entelequia potencial de los distintos entes de la especie sumiría al observador en la unidad del arquetipo universal y causaría la desaparición de la pluralidad. No habría entonces entes, sino el ente, no perros, sino el perro, etc. A esta propiedad de las entelequias potenciales de los entes de ser indistinguibles, la sabiduría hiperbórea la denomina núcleo indiscernible de los entes. Tal denominación proviene de que para la sabiduría hiperbórea en todo ente, en intimidad de su ser en sí, subyace un punto indiscernible producido por la entelequia potencial. Mas, ¿qué es un punto indiscernible? Respuesta: una región del ente no espacial, es decir, no coordenable. ¿Y cuál es la esencia de semejante región si la misma no es extensa, vale decir, no es espacial? Respuesta: la esencia del punto indiscernible es el tiempo trascendente, la conciencia del demiurgo que fluye a través de todos los entes. El punto indiscernible es, en ese sentido, el nexo continuo del ente con el proceso arquetípico. El punto indiscernible es la finalidad y el fin del proceso. El arquetipo potencial y su entelequia presentes en su singularidad absoluta en cada ente material específico. Esto es, los entes son momentos del proceso arquetípico percibidos como plurales desde su exterioridad formal. Por el contrario, los puntos indiscernibles de los entes son un único momento del arquetipo, su perfección final puesta en potencia desde el principio, y tales puntos no pueden ser percibidos más que como un único punto inextenso y temporal subyacente en la más profunda interioridad del ente, es decir, en la más discreta intimidad de su ser en sí. En síntesis, la entelequia potencial del arquetipo universal subyace en el ser en sí de los entes y determina una región indiscernible en cada uno de ellos, donde conserva su singularidad absoluta. Se comprueba así que nada universal hay en la intimidad del ser en sí y de los entes, sino la más absoluta singularidad del arquetipo, y que por lo tanto toda idea de universalidad
solo puede proceder de la contemplación exterior de los entes, de la ilusión de pluralidad que inducen los procesos evolutivos y que lleva al sujeto cultural a comprenderlos en la extensión de un concepto universal. ¿Por qué pues se denomina término universal a la entelequia potencial, al núcleo indiscernible de los entes, si el mismo no es universal en absoluto? Respuesta: porque tal denominación ha sido dada desde el punto de vista del conocimiento humano pasú, el cual no está dirigido a percibir el ser en sí de los entes específicos y su unidad absoluta en el proceso del arquetipo universal, sino a descubrir racionalmente el ser para el hombre. El designio demiúrgico que individualiza los entes y los revela integrantes y los revela la intuición sensible como objetos particulares pero integrantes de una pluralidad universal de un género. Solo desde esta exterioridad ilusoria de los entes, como oposición al designio demiúrgico que los revela en su individualidad, puede hablarse de término universal para calificar a la entelequia potencial del arquetipo que subyace en el núcleo indiscernible de los entes. Parecería ahora que estamos en condiciones de entrar de lleno en el estudio del designio demiúrgico, el cual, ya lo hemos reconocido, constituye el principio de individuación de los entes. Sin embargo, aún queda bastante por decir para aclarar completamente el concepto de término universal. Entelequia potencial, finalidad del ente que hemos expuesto. Dedicaremos 2 subartículos a ese fin, explicando el importante concepto de la sabiduría hiperbórea sobre el arquetipo gravis. El conocimiento de este arquetipo, tomado como ejemplo de cuanto hemos dicho, nos brindará una mayor y tal vez definitiva comprensión del término universal o entelequia potencial subyacente en el núcleo indiscernible de todo ente. E5. El arquetipo gravis. Ante todo, hay que aclarar que el contenido de este subartículo es un extracto de la teoría gravis de la sabiduría hiperbórea que se ha desarrollado con detalle en el libro Física Hiperbórea. Aquí solo presentaremos los principales aspectos de la teoría explicados en forma conceptual, es decir, despojados de toda la compleja fundamentación matemática que allí se exhibe. Pero como lo matemático constituye un ingrediente intrínseco de la teoría gravis, es claro que semejante despojo ha de conspirar contra la comprensión plena de los conceptos que vamos a estudiar. No obstante, como una demostración matemática rigurosa de la teoría gravis, queda fuera de los objetivos que se han propuesto para este libro, trataremos de aproximarnos lo más posible a su tesis mediante la precisa descripción del arquetipo gravis. Como es sabido, el físico judío Albert Einstein no consiguió desarrollar una teoría matemática aceptable para unificar la interpretación cuantitativa experimental de los llamados fenómenos de campo, es decir, los fenómenos que ocurren por efecto de los campos gravitatorios y electromagnético. Estos fenómenos, desde luego, ya están unificados en la realidad, pues lo que resulta incompatibles son las teorías con que se intenta explicarlos. Con respecto al campo gravitatorio fuera de las ecuaciones de Newton, todo lo que se ha avanzado hasta ahora ha sido en el sentido apuntado. Tratar de unificarlo con el campo de electromagnético para el cual existen las ecuaciones de Maxwell. Por ese camino, al tratar
el campo gravitatorio en forma einsteiniana relativista, se hace necesario echar mano de un instrumento matemático bastante complejo denominado tensor. Pero si, por caso, se decide interpretar los fenómenos físicos en base a la mecánica cuántica, hay que recurrir a aún más complejas fórmulas estadísticas probabilísticas que requieren el uso de ordenadores electrónicos. Por otra parte, se ha supuesto que la masa responsable del campo gravitatorio deforma o distorsiona el espacio, siendo necesario también, aparte del cálculo tensional, diferencial y estadístico, apelar a las geometrías no euclidianas. Se agrega así complejidad a la complejidad y se consigue tomar una distancia cada vez mayor del fenómeno en sí en su facticidad. Pues bien, la sabiduría hiperbórea aporta una explicación de todo punto diferente, pero que comprende perfectamente al fenómeno gravitatorio y permite denominarlo en beneficio de los objetivos estratégicos de los SIDAs. Y tal explicación no requiere del empleo de matemáticas formales, salvo cuando se desea desarrollar una tecnología, en cuyo caso se recurre a una geometría esotérica que está del todo fuera de los ambientes académicos de Occidente. Para entender con amplitud dicha explicación, que será expuesta enseguida, hay que partir de la base de que la desviación subjetiva de la física teórica es mucho más grave de lo que suele pensarse. En efecto, las críticas más audaces se han centralizado generalmente sobre Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, etc., pero jamás habían cuestionado a Newton, y con él se inicia el error. La sabiduría hiperbórea de la cual procedía la ciencia secreta de la SS remonta su tesis a los conceptos de Newton y Leibniz, a quienes atribuye dos errores capitales y desde allí desarrolla una teoría tan atrevida y audaz como irrefutable. Por supuesto, no se podrá detallar aquí toda la teoría, pero bastará con que se describa el initium, el principio desde el cual ha de partir el razonamiento. La formulación de la tesis es la siguiente. El campo gravitatorio es la potencia de un arquetipo psicoideo. Esta tesis sintética, pronto la comprobaremos, puede ser aplicada para explicar casi cualquier fenómeno aparte del gravitatorio, tal como por ejemplo los entes externos, cuya finalidad o término universal estudiamos en el subartículo precedente. Prestemos pues especial atención a su explicación. La física supone, y supone bien, que una relación liga la masa con el campo gravitatorio. A donde se equivoca es desde Newton en la afirmación de que tal relación es de causa y efecto, es decir, que el campo gravitatorio ocurre por efecto de la masa. Con tan erróneo concepto, no es extraño observar los enormes armatostes que deben fabricarse para aprovechar el espacio aéreo. Y naturalmente ellos, los fabricantes de cacharros voladores con motores de metal y a combustión interna, dudarían de nuestra cordura si aseguramos que los SIDAs leales, en base al concepto arquetípico de la gravedad, disponen de vehículos de piedra, por ejemplo, para trasladarse al sitio que deseen, y más aún si agregamos que tales vehículos no poseen motor. Pero no se trata de un delirio sino de ciencia antiquísima,
extraterrestre, ciencia que la Orden Negra SS desarrolló nuevamente en este siglo y que le permitió construir sus propios platos voladores en los cuales partieran sus mejores cuadros sobrevivientes hacia los oasis antárticos y a otras bases ocultas de la Tierra. Y desde esas bases, a las que no se podrá localizar ni con satélites espías, pues cuentan con camuflaje, también psicoideo, retornarán los caballeros SS del último batallón del Führer, integrando el Wilden Heer de Wotan al fin del Kali Yuga en el Gotterdammerung. Pero esta es otra historia, o mejor dicho, el fin de la historia. La sabiduría hiperbórea enseña que los arquetipos universales guardan entre sí una relación jerárquica semejante a la que los entes manifestados mantienen en el plano material. Hay así una escala gradual arquetípica que rige la ordenación de todo arquetipo universal desde su estancia en las regiones más sutiles del plano arquetípico hasta su manifestación en las regiones más groseras del plano material. Vale decir, los arquetipos más sutiles o simplemente potenciales se encuentran en planos también más sutiles, recorriendo toda una gama de densidades a medida que se actualizan en el proceso de los entes y descienden a la materia, que es la substancia más grosera. Conceptos semejantes han sostenido tanto los neoplatónicos como Leibniz o la ciencia hindú del gran aliento, etc. Sin entrar a estudiar a fondo semejante concepto de orden arquetípico, es evidente que ha de haber un arquetipo que necesariamente es el último en la escala. Tal es el arquetipo Gravis. El Gravis es el más pesado, valga la redundancia, de los arquetipos psicódeos y su acción tiene relación directa con la forma espacial, es decir, extensa de la materia y la energía. Por eso el Gravis, que es el último de la escala, es también el primero que el demiurgo precipita cuando se apresta a organizar un plano material. Sin Gravis, ningún otro arquetipo podrá evolucionar en la materia. Ahora bien, la sabiduría hiperbórea denomina Gravis tanto al arquetipo universal como a los entes por él producidos, es decir, a la especie Gravis. Los Gravis específicos son el conjunto de átomos arquetípicos o cuantos arquetípicos que sostienen e impulsan espacialmente a la materia, que le dan amplitud. El arquetipo Gravis, con su unidad indivisible, se manifiesta en los Gravis específicos que subyacen en todo el ente. Por eso, en todo ente concreto, en todo cuerpo material, en toda cosa substancial, está presente como substrato primero el arquetipo Gravis. Pero tal estancia de lo uno en lo múltiple no puede darse de otra forma que como participación. Los entes materiales participan de la entelequia Gravis, o, con otras palabras, en todo ente está presente la entelequia potencial del Gravis, del modo explicado en E4. Sin embargo, en su manifestación óntica, el arquetipo Gravis demuestra una característica que lo distingue de cualquier otro arquetipo y a la que conviene examinar de inmediato. El Gravis, en efecto, es el arquetipo cuyo proceso es más veloz que cualquier otro en el plano material. Ello surge como consecuencia de ser el último de la escala arquetípica y por lo tanto el que más cerca se encuentra de la materia concreta a la que justamente él mismo determina. El efecto del arquetipo Gravis, de su entelequia potencial, que algunos llaman campo gravitatorio, es casi instantáneo, y ese efecto no es más que la fuerza prosensual con que la potencia del arquetipo dirige a la materia, a la masa,
a evolucionar hacia la entelequia o centro de gravedad. A raíz de esta elevada velocidad de respuesta del nexo casi instantáneo entre el plano arquetípico y el plano material, es que el arquetipo gravis pudo ser reproducido por el demiurgo en toda la extensión espacial del macrocosmos, es decir, en todo punto del universo, en una pluralidad de átomos arquetípicos. Estos átomos arquetípicos son la manifestación óntica del arquetipo gravis, los gravis específicos, y aquí los vamos a nombrar simplemente como gravis. Una propiedad esencial de los gravis es su indeterminación formal, vale decir, su indiferencia hacia la conformación material de los entes. El gravis solo determina el espacio y crea el camino hacia la entelequia, el campo de fuerza, pero no actúa para conformar al ente. Más claramente, el arquetipo de este ente concreto que tenemos frente a nosotros, por ejemplo, de este perro, está en el plano arquetípico, según lo estudiado hasta aquí. Un arquetipo semejante es estructurador de forma, es decir, sostiene a la forma óntica, la forma que reviste la actualidad del ente. El arquetipo gravis, en cambio, debido a su nexo instantáneo con el ente, está allí en el perro como su substrato material y es quien determina su peso en relación con otros gravis que ocupan el espacio, la Tierra, por ejemplo. El gravis no es estructurador de forma, o es indiferente a la forma misma, pero en tanto que arquetipo psicódio posee una potencia que lo impulsa a desplegarse en un proceso evolutivo. La culminación de todo proceso evolutivo de cualquier arquetipo es su perfección final, la cual está presente en lo óntico como entelequia potencial, como una finalidad que es idéntica al principio, y aquí daremos otra definición que completará la descripción de las propiedades del arquetipo gravis, y a la que volveremos a referirnos más adelante. La entelequia potencial del arquetipo gravis coincide espacialmente en los cuerpos simples, con aquel punto ideal que la física ha denominado centro de gravedad. Desde luego, esta definición ha de tomarse con mucha cautela, puesto que en E4 hemos vinculado a la entelequia potencial con un núcleo indiscernible que consiste en un punto inextenso, no coordenable, el cual no parece evidente que pueda coincidir con nada, y menos aún con una región concreta de los entes, como la física afirma que es el centro de gravedad. Sin embargo, toda incertidumbre desaparecerá en cuanto comprendamos que, en verdad, el centro de gravedad es sólo un concepto tajada, un objeto cultural interno carente de entidad concreta en el mundo. En el ente material, lo que efectivamente existe y se manifiesta es una dirección de la fuerza gravitatoria que apunta hacia un centro hipotético radicado en su interioridad. Esto es una tendencia real que induce a la razón a suponer la existencia real de semejante centro. Pero el centro de gravedad en sí, como los puntos indiscernibles definidos en E4, jamás puede ser realmente alcanzado desde la exterioridad del ente. Naturalmente aquí nos referimos concretamente al centro de gravedad de un ente sólido,
pero la conclusión es válida para cualquier caso. Por ejemplo, el de una esfera hueca cuyo centro de gravedad es puramente espacial, es decir, carente de la substancia que constituye la esfera. La sabiduría hiperbórea niega que el centro de gravedad de una esfera hueca pueda ser efectivamente alcanzado o tan siquiera situado con exactitud en el espacio real. Y por el contrario, afirma que en el sitio que debería hallarse el centro de gravedad, en realidad existe un punto inextenso, indiscernible. Tal punto no puede ser observado de ningún modo, partiendo desde la percepción temporal del sujeto consciente y desde la intuición sensible, es decir, desde la exterioridad del ente, pues se trata de un punto futuro, de una entelequia potencial. Por ese camino exterior, a lo sumo, se conseguirá notar una distorsión espacial en torno del centro de gravedad, distorsión producida por la entelequia gravis, pero no se percibirá el centro de gravedad en sí. Recordemos lo dicho en la primera parte sobre la irrepresentabilidad de los arquetipos universales y comprenderemos por qué el campo gravitatorio se resiste a la cuantificación físico-matemática. Tomemos un cuerpo material y depositémoslo en el espacio suficientemente lejos de la Tierra o de cualquier otro planeta. Afirmamos entonces que el cuerpo produce un campo gravitatorio a su alrededor y lo comprobamos observando cómo atrae hacia su centro de gravedad o entelequia potencial otros objetos de menor masa. Si el cuerpo está en reposo, no podemos describir su campo, solo sabemos de él por sus efectos sobre otros cuerpos. El campo en sí es invisible, propiedad equivalente a la irrepresentabilidad de los arquetipos universales. Pero el campo no es el arquetipo sino su potencia, que intenta actualizarse en la entelequia concreta. La substancia del plano material, la materia que la física denomina atómica, es siempre un acto concreto del gravis en su despliegue evolutivo, independientemente de la forma que tal materia exhiba por las determinaciones de otros arquetipos. Pero eso, la percepción de la materia, es todo cuanto podemos conocer sensiblemente sobre el gravis, pues él es pura potencia, es un llegar a ser, su entelequia, y por eso decimos alegóricamente que está oculto detrás de la materia, en la interioridad del ente, en la intimidad del ser en sí. Si violamos la intimidad del proceso, si invadimos el campo y hurgamos en la materia para buscar el centro de gravedad, la entelequia potencial, jamás hallaremos nada. Sin materia no hay gravis, pero si a la materia la partimos y multiplicamos, solo conseguiremos obtener otros tantos gravis potenciales. El concepto del gravis, que es capaz de tender a su entelequia desplegándose en la partícula más pequeña de materia, da lugar a una teoría atómica no ortodoxa que ha sido expuesta en el libro Física Hiperbórea y que se funda en la definición de un átomo arquetípico o cuanto arquetípico. Conviene pasar revista ahora a los dos errores históricos que mencionamos anteriormente. El de Newton fue hacer a la masa causa de la fuerza gravitatoria, fuerza que, por otra parte, existe y es efectivamente proporcional a las masas de inversamente proporcional e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, tal como Coulomb lo demostró en las cargas eléctricas y Cavendish le midió con su balanza de masas.
La realidad es que, si bien la fuerza gravitatoria está relacionada matemáticamente con la masa, no es ella su causa, sino que, a su vez, la masa es el efecto concreto, el acto de un arquetipo gravis. La fuerza gravitatoria es así la acción de una potencia arquetípica que procede desde su entelequia y atrae así su entelequia, que algunos denominan centro de gravedad. Ahora bien, el centro de gravedad algunas veces, y solo algunas veces, especialmente en el caso de un cuerpo esférico, como la Tierra, coincide espacialmente con la entelequia. Volvemos pues a preguntar, ¿qué se quiere decir con coincidencia espacial? ¿Significa eso que allí en esa región interior del ente, por ejemplo, en el centro de la Tierra está la entelequia? Antes de responder vamos a considerar el segundo error histórico. Leibniz, evidentemente pensando en un dios hiperbóreo que nada tiene que ver con el demiurgo ordenador de la materia, el verdadero dios de este mundo, atribuye al mismo una perfección absoluta, perfectio Dei, que le impediría crear dos cosas iguales. Se impone así en la filosofía moderna y en el pensamiento científico posterior el principium identitatis indiscernibilium, el principio de identidad de las cosas indiscernibles, que afirma que si dos cosas son absolutamente iguales, deben ser la misma cosa. Mas, como ello es manifiestamente imposible, según Leibniz, no pueden existir dos cosas iguales. El creador no se habría repetido. Todo este razonamiento es erróneo, pues se fundamenta en el supuesto de que el universo ha sido creado por un dios de bondad y no por un demiurgo imitador, como realmente ocurre. Pero pese a Leibniz, la obra del demiurgo se apoya en la imitación y la estructura material ha de reflejar naturalmente este principio, contradiciendo el principio identitatis indiscernibilium. Es fácil comprenderlo si partimos de una composición arquetípica de lo real. Sin embargo, el principio de Leibniz ha sido incorporado dogmáticamente a la epistemología y predomina inconscientemente en toda actitud científica referida a la observación empírica o experimental de los fenómenos físicos. Ello no es casual, obedece a una tendencia sinárquica que no viene el caso desarrollar aquí. Lo importante es que la teoría gravis contradice el principium, y lo hace porque tal principium es completamente falso. La sabiduría hiperbórea afirma que pueden haber dos cosas iguales, y señala como ejemplo a las entelequias potenciales de los entes externos, a sus núcleos indiscernibles, a los centros de gravedad determinados por el arquetipo gravis. Salvemos pues el error del principio leibniziano y pasemos a responder a la pregunta pendiente sobre la situación real de la entelequia y su posible coincidencia espacial con el centro de gravedad. Todo arquetipo tiende hacia una entelequia, pero en el origen del movimiento el primer impulso es producido por una potencia que contiene en sí a la perfección que se pretende alcanzar. El movimiento es así un desarrollo evolutivo que apunta a una finalidad que también ha sido principio. Como finalidad, la entelequia es algo que aún no está, que debe ser alcanzado, es decir, algo futuro. Llegamos ahora a la parte más compleja del problema, ya destacada en E4. La entelequia es algo futuro que obra en el presente del ente como posibilidad del ser. De allí
el adjetivo potencial que se le agrega para señalar ese carácter. Dado que la única conexión entre la entelequia de un ente y el ente concreto es el proceso del arquetipo, es este proceso la verdadera posibilidad de que una entelequia sea, pero todo proceso tiene el sentido del tiempo trascendente. Ver figura 44. Vamos a dar un gran paso con la imaginación. Supongamos que somos capaces de contemplar todos los procesos que se desarrollan en el mundo, desde aquí hasta el último rincón del macrocosmos, si esto es posible, si no se nos escapa ningún proceso, entonces resulta que no podríamos medir otro tiempo relativo fuera de aquel en que ocurren los incontables procesos cósmicos. Más aún, no podríamos saber si existe otro tiempo porque nada nos lo indicaría. Nada que cambie, desde luego, esta absurda conclusión demuestra que el tiempo trascendente del macrocosmos, es la suma de todos los procesos del universo, es decir, de todos los procesos arquetípicos. El tiempo trascendente es pues también un proceso, algo que se sabe desde la antigüedad, cuando tal proceso se lo denominó fluencia, pero vale la pena repetirlo para aclarar el concepto de la sabiduría hiperbórea. Tal concepto afirma que el tiempo trascendente, como proceso fluente, apunta también a una entelequia, una superentelequia llamada futuro. En efecto, el futuro solo puede ser concebido como entelequia, como perfección final de un proceso cósmico de conciencia, el tiempo trascendente, cuyo inicium es el uno, Brahma, o como quiera que se quiera nombrar al demiurgo, y cuyo final, la entelequia del tiempo, el futuro, es el uno, Brahma, o como quiera que se quiera nombrar al demiurgo. El tiempo trascendente, según convenimos en la primera parte, es trascendente para el microcosmos, pero en verdad es una fluencia inmanente de la conciencia cósmica del alma del demiurgo, y esa conciencia ha producido los arquetipos cuyos procesos nos preocupan. Desde allí, pues, desde el tiempo trascendente, parte todo lo real, y desde allí también han de partir todas las interpretaciones sobre lo real. Mas no se trata ya de una mera dimensión, como pretende la física, sino del soporte esencial de todo lo existente. Solo después del tiempo a posteriori del tiempo trascendente aparece el espacio como efecto de los procesos arquetípicos que se desarrollan en los planos de la materia y la energía. Simplificando mucho la teoría de la física hiperbórea, puede concluirse aquí que el espacio es un segundo grado del tiempo trascendente, o bien un estado grosero del tiempo, una categoría temporal inferior, una especie de tiempo caído, etc. El fundamento y la justificación de tal calificación proviene de que el espacio solo aparece en relación con la materia, es producido por ella, pero la materia siempre sigue el proceso de los gravis. No puede escapar a su potencia plasmadora, pues los gravis caen como entes específicos del último arquetipo de la escala, desde la conciencia cósmica, es decir, desde el tiempo trascendente. Observando los extremos del proceso, es evidente que el espacio es causado por el tiempo trascendente mediante la materia organizada por los gravis. Hemos dado un gran paso. Regresemos ahora a aquellas preguntas sobre la entelequia potencial y su coincidencia con el centro de gravedad. Si aplicamos los conceptos anteriores al problema del campo gravitatorio, habremos de extraer conclusiones
del todo diferentes a las que aporta la física. Consideremos un campo de gran masa, la Tierra por ejemplo. A. Para la física, alrededor de la Tierra existe un campo gravitatorio. Para la sabiduría hiperbórea, alrededor de la Tierra actúa la potencia del arquetipo gravis. B. Para la física, la masa de la Tierra deforma el espacio curvándolo en sus inmediaciones. Para la sabiduría hiperbórea, la masa de la Tierra genera un espacio curvo que es reflejo de la distorsión que el gravis representa con respecto al tiempo trascendente. C. Para la física, en el centro de la Tierra está situado el centro de gravedad, a donde convergen todas las líneas de fuerza imaginarias que describen el campo gravitatorio. Para la sabiduría hiperbórea, en el centro de la Tierra hay un punto que coincide con el centro de gravedad. Es la entelequia gravis. Volvemos al principio, pero en este momento podemos entenderlo. Hay coincidencia espacial, pero no temporal. No puede haberla, pues la entelequia es el aspecto futuro del arquetipo gravis. ¿Qué cabe esperar entonces del centro de gravedad según la sabiduría hiperbórea? Un punto indiscernible, es decir, un punto que contradice el principio identitatis indiscernibilium de Leibniz. Ocurre así porque la entelequia, en tanto que perfección final del arquetipo, es el arquetipo mismo. Desde la entelequia, el gravis promueve un proceso que no puede interrumpirse y que va desde la potencia, campo gravitatorio, hasta la entelequia, centro de gravedad, que está en el futuro. Tal camino procesual abre una brecha en el espacio, lo distorsiona, produciendo un contacto topológico entre planos diferentes. En rigor de la verdad, lo que ocurre en el punto indiscernible es que la entelequia regenera un punto del espacio, transformándolo en tiempo, lo eleva si se quiere. Indaguemos nuevamente por qué indiscernible. Para que algo sea indiscernible, debe poder ser comparado con otras cosas exactamente igual, con igualdad absoluta, es decir, con otra cosa que ocurra en el mismo instante y ocupa el mismo sitio. Solo así podremos asegurar que dos cosas son indiscernibles cuando ambas demuestran coincidencia de espacio y de tiempo. Pues bien, y aquí estamos tocando uno de los mayores misterios que existen. Las entelequias de todos los gravis son indiscernibles. Con otras palabras, en todos los entes, independientemente de su forma o tamaño, existe un punto indiscernible. Esta propiedad es la causa de la isotropía del tiempo trascendente. A través de los puntos indiscernibles, en efecto, fluye el tiempo trascendente y como todo punto de espacio macrocósmico contiene un punto indiscernible, la fluencia temporal es isotrópica. Y como el tiempo trascendente es en realidad la corriente de conciencia del demiurgo, se comprende que en cada ente desde el punto indiscernible está él. Está él impulsando el proceso del ente con su aspecto sabiduría, desde la entelequia potencial y viendo el proceso del ente con su aspecto conciencia, tiempo, desde el punto indiscernible. Hay que meditar mucho sobre esta propiedad de los gravis para abarcar el misterio que implica en toda su profundidad. Como conclusión de este resumen de la teoría gravis, vamos a destacar lo más importante. Ante todo, es necesario superar la barrera de incomprensión que opondrá la razón al plantear paradojas aparentemente irreductibles. No se debe olvidar que estamos frente a un temible secreto del cual no será fácil apoderarse, al menos no impunemente.
El primer obstáculo es el problema ya examinado en E4, de que el arquetipo mantiene su singularidad absoluta mientras se manifiesta en la pluralidad de los entes. Esto es, si los puntos indiscernibles son todos una y la misma cosa, ¿cómo pueden estar en distintos entes a la vez? Si el punto indiscernible de la Tierra es exactamente el mismo que el de Venus, por ejemplo, ¿cómo es que millones de kilómetros separan a ambos planetas? Respuesta. Desde luego, ello ocurre porque los puntos indiscernibles son entelequias potenciales del arquetipo Gravis. Tomando esto en cuenta, se entiende que la distancia que separa los planetas no tiene nada que ver con los puntos indiscernibles, pues los mismos coinciden finalmente en el futuro actual y ninguna distancia los separa en el presente potencial, y lo mismo vale para cualquier otro ente que se desee considerar.